Orientando al discípulo. VM Ravolú. Prólogo. Esta nueva obra lleva la palabra orientadora del VM Ravolú, la cual va dirigida a todos aquellos estudiantes que verdaderamente trabajan por la revolución de la conciencia. El VM Ravolú, como coordinador internacional de las escuelas gnósticas, está luchando por preservar la autenticidad y pureza de los principios gnósticos entregado a la humanidad por el avatar de esta era de Acuario VM Samael Aumeor. Orientando al discípulo, al igual que ciencia gnóstica, han sido elaborados con las enseñanzas de este gran iniciado, las cuales han sido extraídas de diversas entrevistas que le fueron realizadas. El VM Ravolú está cumpliendo la labor encomendada por el Cristo de la era, VM Samael Aumeor, el cual dejó escrito en uno de sus grandes manifiestos lo siguiente. El nuevo orden establecido por el VM Ravolú es depurador en un 100%, y cuando se procesa didácticamente de acuerdo a la balanza, no podría de modo alguno ocasionar martirio de ninguna especie. Los hombres se conocen por sus hechos y la obra de VM Ravolú demuestra que permanece fiel a los postulados gnósticos y la enseñanza develada por Samael Aumeor. Introducción. Cada uno de nosotros cometemos errores y más errores, pero lo importante es darnos cuenta dónde estamos fallando e irnos corrigiendo, sin formar esas habladurías del uno al otro. Si en realidad nosotros nos auto-observamos, vamos trabajando y cambiando, y es muy necesario tal cambio en nosotros para poder ir cumpliendo una misión mejor, a mejor altura y con mucha sabiduría. De modo pues, que yo exhorto a todos y les invito a que cambiemos, y solamente estos cambios podemos realizarlos si nosotros entramos a juzgarnos con vara de hierro, solamente así podemos corregirnos, debemos analizar nuestros errores y eliminar esos elementos psíquicos que los ocasionan. Esa es la gran batalla que habla la Biblia, la gran batalla final. Esa es dentro de cada uno de nosotros, esa gran batalla no se realiza fuera como muchos creen, sino aquí dentro de nosotros. De modo pues que la invitación que les hago a todos ustedes es al cambio radical. Joaquín Amortegui Balbuena. VM Ravolú. Y, el trabajo. P. Se habla mucho de la disciplina esotérica. ¿Debe cada estudiante forjarse su disciplina o hay alguien quien nos la pueda dar? Miren, pueden haber reglamentos disciplinarios para comenzar, pero la persona, el discípulo responsable, se traza su propia disciplina, cada vez más se va disciplinando. No hay que esperar que otro lo discipline. El verdadero gnóstico se debe trazar su propia disciplina, cada vez más estricta. ¿Usted, maestro, se ha forjado una disciplina rigurosa? A mí no me han tenido que poner una disciplina, yo voy cada vez poniéndome mi disciplina, porque tengo que responder a la humanidad y ante los superiores. Por ejemplo, fíjense ustedes, voy a contarles algo que me pasó en cierta época. Resulta que una noche estaba yo en mi trabajo, cerca de trabajar con cierta conciencia, se me olvidó preguntarle algo al venerable maestro Samael. Él se encontraba en esos momentos en la iglesia gnóstica, en los mundos internos. Estaba yo al tanto de todo esto, pero como se trataba de algo que para mí tenía importancia, porque estaba relacionado con el trabajo que estaba realizando, arranqué hacia allá, lo más rápido a preguntarle al maestro Samael lo que tenía que preguntar y esperaba volver a mi trabajo, como allá no existe ni el tiempo ni la distancia. Esa noche el venerable maestro Samael estaba dando una enseñanza a una persona que yo no conocía. Llegué entonces como se llega con apuro, anhelando obtener respuesta rápida. Maestro. Etcétera, etcétera. Le dije lo que tenía que preguntarle y no me contestó sí o no, me dijo. Arrodíllese 3 horas ahí, eso fue lo que me respondió, arrodíllese 3 horas ahí, y él siguió dándola enseñando a la otra persona que había ahí, hasta la espalda me volteó y yo en pleno salón de la iglesia gnóstica arrodillado. A mí me ardía la cara de vergüenza, entraban maestros, entraban mis condiscípulos y me miraban y pensando yo en mi trabajo que me estaba atrasando. Bueno, a las 3 horas ya aquella persona se había ido y el venerable maestro Samael se encontraba por el interior de la iglesia y a las 3 horas precisas salió y me dijo: levántate, y eso es para que otro día no se crea más que los demás. Tú no eres más que esa persona que estaba recibiendo enseñanza mía, tú eres peor que esa persona más bien. Tú eres un imprudente, mal educado. Ahí les estoy dando una enseñanza a todos ustedes para que vean que la disciplina tiene que ponérsela uno. Un acto de mala educación allá, no dejan pasárselo a uno, está conversando otra persona, uno tiene que escuchar callado. Un acto de mala educación es una bomba atómica en contra de uno, estoy hablando de la parte esotérica. Así pues que 3 horas me arrodillaron y a mí no se me olvida jamás esto, jamás, había orgullo en mí. Me creí superior porque estaba trabajando, como la otra persona no lo estaba haciendo, por eso me creí superior y dije: no, el maestro me atiende a mí y deja a la otra persona ahí, me da la respuesta que necesito y me regreso a trabajar, pero no fue así, estuve por este hecho arrodillado 3 horas. Les cuento a ustedes para que saquen su conclusión de la conducta disciplinaria que uno debe conocer.
¿Ven lo delicado que es esto? P. Haciendo prácticas en grupo, ¿es conveniente poner un tiempo? Hasta ahora nosotros venimos haciéndolo así, poniendo un tiempo de 1 hora, hora y media, etc. R. Eso del tiempo o no tiempo, me gusta más bien que lleguen a un acuerdo el grupo. Es mejor que se haga de común acuerdo. P. ¿Que lleguen a un acuerdo en el horario? R. Claro, eso es indispensable. En todo eso deben ponerse de acuerdo el grupo. P. Maestro, sabemos que la hora es para formalizarnos más, es decir, para disciplinarnos y creemos que es indispensable todo lo que usted nos ha explicado anteriormente, ya que hay en muchos lugares un desorden en este aspecto, pues el grupo no se pone de acuerdo y cuando se va a practicar cada cual viene a la hora que él quiera y creemos que allí no hay nada que hacer. R. Para empezar debe haber un orden. Empiecen a tales horas. Eso, repito, deben concretarlo con el grupo. Y otra cosa, miren, es muy indispensable el orden. Por ejemplo, usted está haciendo una concentración o una meditación. Llego yo a la hora que a mí me conviene y le interrumpo su trabajo y otro me lo interrumpe a mí y así no sale nada. Es conveniente hacer un acuerdo, a tal hora nos vamos a reunir. Se reúnen todos y acuerdan las horas más o menos que les va bien a todos. B. Las prácticas de desdoblamiento astral en grupos, que alguien las dirija, ¿es correcto hacerlas? R. Honradamente, nunca he visto que en prácticas colectivas la gente salga consciente ni mucho menos, ni el que dice que los va a sacar en astral lo hace. Esos son mitómanos y la gente les come cuento y empiezan a imaginar miles de cosas, pero todo eso es subjetivo. Ahí lo que hay es un hipnotismo colectivo y la gente con su imaginación mecánica hace maravillas y luego pasan a creer que lo que vieron era verdad. P. Aunque todos vean lo mismo. R. Sí. Aunque todos vean lo mismo. Yo he visto muchas cosas de esos payasos, así los llamo, que dicen que van a salir en astral con los grupos. Esos son payasos porque ni ellos mismos son capaces de salir conscientes en cuerpo astral, los hechos lo están demostrando. Si salieran en astral se darían cuenta de las atrocidades que están cometiendo y corregirían errores, cambiarían. Pero veo que esos entre más días son peor que cerdos. P. Cuando en el día la autoobservación ha sido nula, ¿ese día podemos practicar la muerte del yo? R. Pero si no se ha autoobservado, ¿podría usted salir a la calle a pelear sin saber con quién? No, hay que autoobservarse. Si no se ha autoobservado, ¿con quién va a pelear? ¿A quién va a eliminar? En la autoobservación es donde se descubre uno. P. Maestro, ¿los locales que se usan para meditación es conveniente usarlos para conferencias? R. Siempre para la meditación debe haber un recinto aparte donde no entre todo el mundo, sino solo para eso. Sirve así porque se va impregnando de fuerza y si llegase una persona extraña daña. P. ¿Se le debe llevar la contraria al ego? Ejemplo. Si tengo ganas de estar sentado, digo. No, me pongo a caminar. R. Eso lo puede hacer con la pereza, pero no con todos los elementos psíquicos. P. ¿Es otro ego el que actúa ahí? R. Claro, es otro ego el que actúa, va creando otro elemento ahí, contradictorio al otro. Si te quieres quedar sentado, pues quédate sentado. P. El maestro Samael en uno de sus libros menciona como muy útil y necesaria la práctica del Praktimoksha en la que cada uno confiesa sus delitos y toda la fraternidad pide a Devi Kundalini elimine los defectos que menciona. ¿Esta práctica se puede realizar en la fase C? R. Ni en fase C, ni en ninguna parte. La humanidad no está preparada. Eso trajo grandes conflictos en muchos países porque llegaba uno, por ejemplo, y hacía una confesión de todos sus delitos y más se demoraba uno en hacerlo que estar en la boca de todos en la calle. Nadie aprecia ese silencio. En realidad, esa práctica está muy adelantada y no hay preparación, nadie sabe hacer silencio, guardar secretos. Por eso el maestro la prohibió. Se hace en silencio, pero una confesión dentro de uno, nada más. P. ¿Se debe comentar lo que sentimos al hacer las prácticas en la fase C? R. Nada, nada, nada. Lo esotérico no se debe comentar ni a la mujer, ni al hermano, ni al papá, ni a nadie. Eso es muy individual de uno. P. Maestro, hay personas que se jactan de ser bodhisattvas. Algunos dicen que el maestro Samael se los dijo y otros ya se consideran maestros y cuentan todo esto a los grupos. R. Son ignorantes, porque más vale ser un principiante y no un bodhisattva, porque el bodhisattva trae todos los resabios del pasado y se entiende que el bodhisattva está rodado o caído y levantarse es muy difícil. Tenemos a la vista muchos bodhisattvas y no se ha levantado el primero todavía. Salen maldiciendo de la gnosis, del VM Samael Aunueor, y siempre, por lo regular, lo traicionan. P. Hay personas que dicen que los maestros están dando mensajes y que deben transmitir a los miembros de fase C. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se les debe creer o qué?
Nosotros recibimos dos tipos de enseñanzas, la esotérica y la exotérica, pero hay muchos elementos que están resultando mensajeros. Aquí hay unos en Colombia que dicen ser mensajeros de Anubis, dando mensajes. Hay que cuidarse de esos elementos, por eso necesitamos el despertar de la conciencia individual para no dejarse enredar por esos elementos. ¿Te entienden? Hay personas en fase C que no quieren trabajar con los grupos, o sea, en la sede de la escuela, alegando que no quieren seguir a nadie ni apoyarse en los grupos para trabajar en sus casas. ¿Qué le recomienda usted? ¿A esas personas? En realidad el trabajo es muy individual en cada uno de nos, sea en grupo o sea en casa, pero el fin del grupo es para mantener esa fuerza porque nosotros no somos una fuerza todavía. Si nos aislamos nos apagamos, terminamos en nada. Para eso se usan los grupos, se crean fuerzas magnéticas y de ahí viene la ayuda directamente de las jerarquías. Cuando uno se aísla de un grupo, se aísla directamente de las jerarquías y de hecho queda aislado. Por eso dicen que una sola golondrina ni hace llover ni hace verano. Uno aislado por allá no hace nada, hasta ahí llega. Maestro, todas aquellas personas que han pasado todas las fases A, B y entran en la C de una escuela agnóstica, después se han salido, ¿a esos les toca pagar karma? Pero durísimo. Por lo regular esas gentes van para abajo, los coge la ley de involución, desprecian la luz en estos momentos. Por eso las jerarquías tienen tanto interés en que nos expandamos en el mundo. Como la humanidad fue juzgada, todos fuimos juzgados, porque no querían, las jerarquías, meter al abismo a nadie que no le ha llegado el conocimiento. Esto se está llevando como un requisito de la humanidad, por eso el misionero debe limitarse a entregar el conocimiento lo más claro y correcto que pueda, bien claro. A uno como misionero le debe dar lo mismo que entre la persona o que no entre, se está ganando igual. Que entre la persona o no, uno está ganando lo mismo, es un requisito para que la ley pueda actuar. Es cierto que a una persona que recibe el conocimiento, se le cobra por haberlo recibido, me refiero internamente. Claro, hay como un impuesto. Porque razona una persona que está sana físicamente, cuando entra a la gnosis e intenta trabajar se pone enferma con dolores de cabeza, jaqueca, adelgaza, etc. Bueno, por un lado, el organismo, en primer lugar, no está acostumbrado a las prácticas. Hay cierto tipo de prácticas que al hacerlas el organismo las rechaza un tanto. Entonces el estudiante puede sufrir o padecer ciertas dolencias por no estar acostumbrado el organismo, y por otro lado viene la legión. Cuando ella se siente atacada, ataca también. ¿Hay algún método para contrarrestar ese ataque de la legión? Ahí están los tres factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. No hay otra cosa. Maestro, actualmente se ven casos de niños muy caprichosos, iracundos, etc. ¿Es que el ego es muy fuerte y puede manejar la máquina a tan temprana edad? Hay máquinas humanas que no necesitan de mucha edad para la manifestación del ego. Ese niño en mención ha madurado para la manifestación del ego. Eso no quiere decir que no sirve para lo espiritual. Segundo, el estudiante. Maestro, una pareja agnóstica con niños. ¿Cómo pueden introducirles en la enseñanza? Hay que advertirles a las parejas gnósticas que no es el consejo, sino el ejemplo lo que vale. Muchas veces se les da el consejo, y el ejemplo es diferente. Allí no estamos haciendo nada. Es el ejemplo la mejor orientación para un niño. ¿De qué nos vale decirle que beber es malo y llegamos borrachos? Los niños, ¿a qué edad pueden comenzar a leer los libros de gnosis? Desde los 8 o 9 años, pero desde el comienzo se les debe ir orientando, desde el mismo nacimiento se les debe ir orientando. ¿Y a partir de qué edad puede un niño aplicar la concentración en la muerte del yo? A partir de los 12 años. ¿Hay que respetar el libre albedrío del hijo en estos casos? Claro que sí. No se puede obligar a nadie, eso sería magia negra porque se coacciona la voluntad ajena. Si hay un estudiante interesado en la gnosis, tiene buena conducta, asiste regularmente, entonces se le va a dar paso a la fase C, pero resulta que aquel tiene una venta de licor pública, ¿qué se debe hacer? En ese caso, tiene que llamarle la atención, da muy mal aspecto y va en contra de la misma gnosis. Lo que nos está sucediendo por estos lugares. Si nosotros nos hacemos responsables, somos un poco conscientes, entonces sabemos que toda actuación mala en nosotros va contra la gnosis. La gente no dice: fulano es malo, me hizo tal cosa, sino que la gnosis, los gnósticos. Si fuéramos un poquito más responsables no haríamos daño, porque todo va contra la gnosis. ¿Aun cuando la economía dependa de ese negocio? Bueno, si uno se encierra en un mundo cree que si sale de ahí se va a morir. Yo digo que una persona si cambia el negocio vive bien. Uno se mete dentro de un círculo y piensa que si se sale se va a morir, mentira.
P. Porque en el astral está la conciencia más dormida que en el físico. R. Bueno, es la misma. La conciencia en el astral es la misma que en físico. El que está dormido aquí, allá está exactamente igual. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que está dormido aquí y se las da de despierto. P. Maestro, ¿qué pasa cuando dice uno que va muy bien en el trabajo esotérico, que se siente que va bien? R. Si auto-observa minuciosamente su trabajo, ve que no está bien esotéricamente, es cuando más mal va. Es el momento que el ego aprovecha para hacernos creer que estás muy bien para que uno se duerma más, ¿entiende? Para él ganar una partida ahí. De modo que cuando uno se siente bien, hacemos un minucioso examen del trabajo y vemos que uno anda mal. Ninguno de nosotros puede decir que andamos bien espiritualmente, solo el Padre puede permitirse el lujo de decir, ando bien. Nosotros, más o menos, pero bien, ninguno de nosotros. P. Maestro, para escoger el gurú, ¿debemos despertar internamente? R. Hay que despertar, eso no se escoge inconscientemente, sino en forma consciente. P. Si usted ha llegado a la altura que ha llegado será porque el maestro Samael, en los primeros tiempos de la Sierra Nevada, tuvo que darle algunas claves, al menos al inicio cuando aún no habían aparecido las obras de psicología revolucionaria. R. No. Yo recibí las enseñanzas exactamente igual que los demás. Yo despegué de la manada por mi inquietud y porque no quería comerle cuentos ni al maestro ni a nadie, o sea, yo fui un rebelde. P. Pero usted para eliminar el ego tuvo que pedirle a la Madre Divina. R. Claro que sí, y pedía a mi padre también y hacía investigaciones hasta en el mundo mental y causal. P. ¿Y el maestro Samael le dijo que lo hiciera así? R. No. Él me decía, investiga, porque yo tenía esas facilidades ya, porque me propuse desde el momento que entré a practicar. P. ¿Cómo se sabe si una experiencia es verdad o mentira, si ha sido engañado por la legión de lío, que también sale, o es un chispazo de la esencia? R. Es que prácticamente allá uno pone en juego la intuición. Yo en muchas ocasiones invocaba al maestro Samael y llegaba, y por pura intuición sabía si era un mago negro disfrazado, por pura intuición. Entonces yo conjuraba y se marchaba. Después llamaba al maestro y aparecía el verdadero maestro Samael, por pura intuición lo sabía. P. ¿Influye también el karma en el hecho de tener experiencias astrales? R. No. Cuando más castigado esté uno, más oportunidades le dan, lo ayudan, más. A mí, por ejemplo, me ayudaron mucho las jerarquías, bastante, hasta que yo empecé a caminar por mis pies. Luego me soltaron, le retiran la ayuda y lo dejan a uno. Es como un niño que está aprendiendo a caminar, que todos le dan la mano. Cuando ya ha aprendido a caminar lo dejan. Así es. P. ¿Se deben contar los sueños? R. Hemos hecho un juramento de no divulgar las secretas enseñanzas que pudiéramos recibir. ¿Y quién lo está entregando? El padre y la madre nos están entregando la enseñanza y si uno empieza a divulgar los sueños, está divulgando la enseñanza. Por un lado se está pecando. Por otro lado, al no conocer uno la simbología puede traer malas consecuencias también, porque primero hay que despertar y aprender a conocer bien la simbología para poder interpretar sus sueños. Si uno está dormido no puede interpretar los sueños, ahí se comete grave falta. Ni a la mujer, ni al esposo, ni al hijo, ni al papá, ni a nadie se le deben comentar los sueños porque allí se está divulgando la enseñanza que se está recibiendo y eso es muy individual. Puede que uno no lo entienda en el momento, pero cuando se va despertando conciencia ya empieza uno a conocer lo que es la simbología y podemos interpretar las experiencias sin necesidad de contárselas a nadie. Por eso es que siempre les he dicho que despierten conciencia, para que no estén divulgando sus cosas los unos a los otros, sino que cada cual marche por sí mismo. D-. ¿Qué carnes pueden ingerir aquellos que están trabajando sobre sí mismos, ya que se han oído comentarios de que el pavo, el conejo, el pato, etc., son perniciosos para el trabajo? R. El maestro Samael comía pato y pavo. La única carne que no se debe ingerir es la del cerdo. El jabalí, a pesar de su similitud con este, no es nocivo pues atómicamente su carne es diferente. En cambio, los átomos de la carne de cerdo ni el fuego los acaba. P. ¿Esotéricamente también el cerdo daña? R. Esotéricamente el cerdo es un animal involutivo, nunca mira al sol, está hacia abajo siempre, le gusta estar en la porquería. Para la parte sexual el cerdo es algo incomparable. Los hechos reales son que el gnóstico que come carne de cerdo no puede llegar a la castidad, no puede ser casto, porque los átomos animalescos de ese animal en involución van directamente al sexo, donde las pasiones asaltan a las personas y van a la fornicación. Si la persona es soltera, sufre entonces de poluciones nocturnas. Un pedacito de cerdo tiene por lo menos 10 días de acción. P. Incluso si esta carne está en compuestos, grasas, etc. R. En lo que sea. Puede ser la grasa de cerdo nada más que ingiera uno, con eso es suficiente.
Yo, por ejemplo, le tengo pavor al cerdo. B- si se hace alguna comida que lleve cerdo y que luego se le quita. Queda todo envenenado. B. En lo interno, ¿se puede ver alguna larva cuando se ha comido cerdo? No una, múltiples larvas. Por ejemplo, ver un cerdo cuando lo pasan por candela, brotan las larvas a montones y eso hierve. Si uno se pone a mirarlo, no hay ni la punta de una aguja que no tenga larvas. Está lleno de larvas, es algo nocivo. Lo peor que puede hacer uno es comer cerdo o la grasa. Todo lo que sea cerdo. Maestro, hay estudiantes de la sabiduría gnóstica que después de haber conocido el cuerpo de doctrina se retiran y cometen adulterio y se dan a la vida mundana, etc., y después de cierto tiempo quieren volver a la escuela. ¿Cómo se debe proceder en estos casos? Las puertas del arrepentimiento son las últimas que se cierran. Hay que tener caridad, así como la tienen las jerarquías con nosotros. ¿Qué es lo que pierden estas personas que así actúan? El que nada tiene nada pierde. Es lo mismo que caer una cosa que está en el suelo. Tercero, el esoterismo. ¿Se deben hacer las conjuraciones antes de cerrar la cadena o después? Se hacen cuando ya se han cerrado o enlazado la cadena, así hay una mayor circulación terrible de fuerzas que limpia el ambiente. ¿Se pueden hacer seguidamente una cadena de fuerza y otra de medicina? No, no se debe, ni el mismo día siquiera. Son dos fuerzas contrarias. Excluyendo al pranayama, ¿la mujer puede hacer cadenas y demás prácticas en fase C con el menstruo? Claro que sí, eso es una enfermedad normal en la mujer. Lo que no puede realizar es el pranayama. Eso de hacer cadenas con los elementales del fuego, del agua, etc. Voy a explicarles lo mismo que el maestro Samael me explicó. Los elementales son familias que tienen sus leyes propias, evolutivas e involutivas. Luego entonces, toda violación de ley es magia negra. Vamos a poner un ejemplo. Si las jerarquías divinas entran a querer violar nuestras leyes, dejarían de ser jerarquías. Ellos nos indican cómo superarnos, pero hasta ahí. Si nosotros entramos al grupo, a las leyes de los elementales, quedamos convertidos en magos negros, estamos violando leyes, esas leyes son intocables. Nosotros no podemos hacerlos evolucionar o involucionar a la brava, lo mismo que las jerarquías con nosotros. Ellos nos respetan, nos dan orientación de cómo salirnos, cómo liberarnos de las leyes mecánicas, pero no pueden hacernos revolucionar a la brava. Por eso quien se mete a trabajar con elementales en ese sentido, está violando leyes, anda muy mal espiritualmente. Ahora, no nos vamos a los extremos como les decía, busquemos el equilibrio. Si hay un enfermo y sabemos que con una planta se va a curar a ese enfermo, entonces se bendice, se hace el ritual correspondiente y se le da al enfermo. No hay que irse a los extremos. Cuando un estudiante gnóstico es amenazado por la logia negra e incluso amenazado de muerte y le realizan un trabajo de hechicería, ¿qué recomendaría usted, además de realizar cadenas con la ley, con el VM Samael y con los ángeles de la antigua Tierra-Luna? ¿Qué es lo que puede surtir efecto inmediato en esos casos? Se puede trabajar con el elemental del guásimo o del fique, magüey, para que le envuelvan su cuerpo físico en una cinta mágica para que ningún trabajo de magia negra pueda penetrar. ¿Esto se puede hacer con personas que no conozcan la enseñanza gnóstica? No, ya ahí no hay que meterse en campos ajenos. Estoy hablando de los que están dentro del conocimiento. Cuando vamos y vemos que una planta, aunque no haya nadie enfermo, le hacemos la elementoterapia, por si alguna vez hay algún enfermo y la hace falta. No hay necesidad. Con solo cuidar de las plantas, no estropearlas, volvernos guardianes de ellas, es más que suficiente para tener a ese elemental a favor de uno. La gnosis es la cosa más sencilla, la complican con cada cosa que le van agregando. Maestro, las conjuraciones y el círculo de protección, ¿hay que entregárselos a miembros de la fase B, de fase A o a las personas que tengan problemas? En la fase B entrégueles eso, hay que entregarlo en la fase B. Si una persona está en fase A y tiene problemas, también se puede enseñar en fase A eso, no puede perjudicar a nadie en nada. ¿Puede explicarnos cómo se hace el círculo mágico? Cuando pasamos por la parte evolutiva de la naturaleza, quedó en nosotros el intercesor elemental. Nos valemos del íntimo para que él ordene al intercesor elemental trazar un círculo mágico alrededor de la habitación o de la cama o de su cuerpo, para que ninguna entidad pueda perjudicarnos. Antes deben hacerse las conjuraciones y después la petición al intercesor elemental por medio del íntimo. Esto lo hacemos todos los días antes de irnos a la cama. Esta explicación puede darse en los grupos ya a finales de fase B, porque ya empiezan las entidades a atacarnos. Este círculo no lo rompe ni toda la logia negra que se le vaya a uno encima. Es intocable la persona que está dentro de ese círculo.
Primeramente, las conjuraciones son el arma que se le entrega al discípulo para que se defienda. Estas se pueden entregar a principios de la fase B. P. ¿Se puede utilizar el elemental del borrachero para hacer pactos y salir en astral? R. ¿Para qué? Yo fui el primero en hacer ese pacto y lo rompí rápidamente porque se vuelve uno más perezoso de lo que es. P. ¿Qué puede aconsejarnos para salir más rápidamente en astral? ¿Qué prácticas, qué metodología? R. Todas las prácticas que da el maestro Samael en sus libros son un hecho para mí, ninguna práctica me ha fallado. Una noche dije, no voy a hacer ninguna práctica, voy a ver cómo me salgo del cuerpo físico. Me relajé, me concentré en mi corazón y esperé el sueño con los ojos cerrados, sin mantram ninguno. Sentí que pasó como una corriente eléctrica por el cuerpo, de pies a cabeza, perdí la acción, iba a mover un dedo del pie o de la mano y no podía, me sentía pesado, con aquella pereza, aquella cosa. Seguí mi concentración, pensé que me estaba saliendo del cuerpo. Noté un ruido aquí en el cerebro, como un motorcito. Seguí mi concentración, el sonido fue aumentando bárbaramente, creí que me iba a explotar el cerebro. Vino una sacudida de mi cuerpo hasta que salí todo. Vi mi cuerpo, donde quedó arranqué conscientemente. Entonces me gustó, no por poderes de mantrams, sino por pura concentración. P. Maestro, ¿qué opina usted de las prácticas jinas? ¿Es conveniente realizarlas? R. Las prácticas jinas ojalá todo el mundo las realizara, pues en caso de emergencia pudiera salirse del plano tridimensional. El VM Samael ha dado estas prácticas, no para memorizarlas, sino para practicarlas. P. Uno pone un vaso de agua y en cualquier momento puede estar viéndolo y después, al cerrar los ojos, perdemos la imagen. ¿Cómo debemos hacer en este caso? R. Sigue viéndolo. Si pierde la imagen, vuelve a abrir un poco los ojos. Cuando en la concentración y en la meditación llega el cansancio del cuerpo, es mejor no intentarlo, ya es perder el tiempo. Por eso va educando gradualmente al cuerpo, al organismo, poco a poco. Si llegó al cansancio no hay concentración, ni meditación, ni nada. P. ¿Se pueden hacer más prácticas de concentración aparte de la del corazón? R. La del corazón es muy importante. Puede poner un objeto o cualquier cosa como instrumento para la meditación, para la concentración. Si se dedican más a la concentración en el corazón mejor todavía. P. ¿Cómo se hace la práctica de concentración en el corazón? R. Primeramente se relaja el cuerpo, los músculos que hay en todo el cuerpo. Después hacemos una oración al Padre y a la Madre para que ellos nos ayuden. Nunca deben actuar sin pedirles a ellos la ayuda. Tercero, se meten en su corazón, mirando cómo es la forma del mismo, cómo circula la sangre, de qué está hecho, cómo es por dentro, hasta que vayamos entrando, y cuando acuerda uno, puede estar metido dentro de su propio corazón, que es su templo. P. Hay personas que intentan imaginarse el corazón y no pueden, les falta imaginación. ¿Qué hacer? R. En toda la enseñanza del maestro, él dice, práctica para el astral, práctica para la meditación, práctica para el arcano. Uno quiere entrar como maestro. Muchas veces vienen los abusos nuestros o no nos ceñimos al orden, porque uno quiere caminar pronto, y esos abusos lo perjudican a uno. Hay que empezar poco a poco, gradualmente, y verán que da resultado, gradualmente. P. ¿En las prácticas de meditación se debe tener la vela encendida? R. Es mejor dejarlo oscuro. P. ¿Qué nos dice, maestro, acerca de los pentagramas, nos aconseja llevarlos puestos? R. El mejor pentagrama es uno. Míreme a mí, yo nunca he cargado un pentagrama, el pentagrama de uno está dentro, es lo mejor. P. Se dice que uno debe meditar con sueño, pero cuando hay cansancio corporal ¿es normal eso? R. Ya se pierde el tiempo. Uno se puede limitar a un lapso de tiempo para la meditación, por ejemplo, 1 hora, pero hay gente que a los 15 minutos ya empiezan a cansarse y hasta ahí llegaron. La meditación, como todas las prácticas en grupo, no es sino para una educación, pero en realidad cada uno en su casa debe lograr esa adaptación de su cuerpo. El grupo no es sino para la educación. Hay que ir educando el cuerpo, el organismo. P. ¿En un samadhi se libera toda la esencia o solo el porcentaje que tenemos libre? R. Solamente el porcentaje libre. No es toda la esencia. Cada elemento psíquico tiene su partícula de esencia atrapada, queda ahí en la quinta dimensión. P. Se dice que el azufre y el incienso son fuerzas contrarias, ¿entonces es conveniente quemar los dos en un mismo recinto? R. No, el azufre y el incienso no se deben mezclar o quemarlos juntos. El azufre es para hacer limpieza y el incienso es para armonizar. Cuarto, la misión. P. Maestro, ¿a qué se debe el hecho que a una persona en particular se le materialice la Divina Madre o el íntimo mediante figuras simbólicas? R. Bueno, es que el Padre se materializa cuando ya uno verdaderamente está un poco mal. Ellos agotan los últimos recursos para favorecerlo a uno.
Depende del símbolo, nos están mostrando cómo estamos. Pero siempre, ellos, mientras uno esté marchando más o menos, ni se dejan ver ni escuchar siquiera. Ellos pueden materializarse cuando está uno en el último caso, cuando ya va uno para el precipicio. Cuando un instructor tiene un bache psicológico, que se viene abajo, ¿es conveniente que deje el grupo o es mejor intensificar su trabajo con el grupo? Lo mejor es intensificar. Cuando uno se cae, se pega un porrazo, se resbala y cae, ¿usted se quedaría sentado o se para a caminar? Se para a caminar, ¿no es cierto? Bueno, dentro de la enseñanza también. Se cae, párese y arranque con más ganas a recuperar lo que perdió, porque si no, caído se queda. Debe pararse y arrancar. Maestro, ¿nos puede dar una orientación sobre lo que es el sacrificio por la humanidad y la caridad? Bueno, el sacrificio por la humanidad siempre se tiende a confundir con la caridad. Vamos a explicar estos dos aspectos. El sacrificio por la humanidad es entregar el conocimiento sin límites, pero para ello tiene uno que prepararse, no digamos intelectualmente, sino esotéricamente, es decir, despertando conciencia. Nunca trabajamos bien, sino más o menos bien. Bien solamente es el Padre. Uno anda siempre como se dice por estos lados a medio palo. Bien solamente es el Padre, por eso debemos ir mejorando la obra. Hay que despertar conciencia, mejor dicho, trabajar con los tres factores, morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Entre más se trabaja se va mejorando y es por la obra que lo califican a uno y le pagan. Es decir, lo castigan o le pagan por la obra que uno realiza. Si la hace pésima, recibe uno el castigo. Si lo hace más o menos bien, recibe su premio. La caridad es muy diferente, es ya darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, etcétera, etcétera. Bueno, lo material, lo que uno dé al necesitado, eso es caridad. Esto nada tiene que ver con el factor sacrificio por la humanidad. La caridad es una obligación de nosotros, es una añadidura que le agregamos a los tres factores, ese es el calificativo, porque lo que da uno aquí en el mundo físico, físico lo merece. Lo que se da espiritual, espiritual se lo pagan a uno. Entonces hay que tener muy claro eso. Si usted dio un plato de sopa a un hambriento, entonces a usted le sobrará comida, pero no está ganando espiritualmente nada. Así pues, que hay diferencias en esto, porque siempre tienden a confundir mucho el sacrificio por la humanidad con la caridad. La caridad, como ya dije, es algo que tenemos nosotros la obligación de hacerla, de compartir con nuestros semejantes lo que tenemos, pero eso está aparte de sacrificio. Lo que da uno material, material se lo devuelven. Si da espiritual, espiritual se lo pagan. Entonces, como estamos por lo espiritual, debemos sacrificarnos espiritualmente para que los pagos sean espirituales. ¿Está claro? Maestro, el caso de los hijos únicos que quieren trabajar en la misión, ¿pueden dejar la responsabilidad de la madre o el padre en personas muy allegadas o familiares cercanos? Sí, es correcto, siempre y cuando se tenga la seguridad de que no van a pasar necesidades económicas y de que no tendrán dificultades. Si el padre o la madre pasan hambre o necesidades por culpa de uno, pues salimos ante la ley mal, o sea, debe haber un perfecto equilibrio. Hay personas que están casadas y tienen hijos, que están decididos a dar la misión, pero dicen que si no será también poner un karma a sus hijos. ¿Qué deben hacer? La obra está por hacer en todas partes, donde estemos trabajando, en todas partes está la gran obra por hacer. Voy a explicarles. Aquí en Colombia había muchos casos de personas que les entraba la fiebre de ser misioneros y dejaban a la mujer y los hijos pasando necesidades y salían a enseñar echándose un karma encima. Tenemos que llevar equilibrio en la parte tridimensional y en la esotérica para así atender dos frentes. A mí me tocaba, por ejemplo, salir a veces 2 años del país, año y medio, 1 año, entonces yo dejaba equilibrada la parte económica para mi familia, mis hijos y mi mujer, dejaba crédito en el banco, dejaba todo saneado, no dejaba deudas de ninguna especie. Todo lo dejaba bien saneado y me iba. Regresaba a equilibrarme otra vez, económicamente también, y así poder estar listo para cuando el maestro Samael me dijera. No podemos desprender lo material de lo espiritual. Eso es la base, lo que dice el maestro de la iniciación. Es la misma vida, vivida, sabiamente. Si un misionero sale a dar la obra y deja a la mujer y los hijos pasando necesidades, pobre diablo, no está haciendo nada. En las escuelas gnósticas se presentan casos de personas que entran en la fase A y se les ve el interés, pero tienen dificultad para asimilar el cuerpo de doctrina. ¿Cómo se debe proceder con estas personas? La asimilación cierta de la enseñanza se debe a la instrucción de los misioneros, de los términos que usen para dar la enseñanza. No es la persona en sí, sino el misionero. La mayor parte de los misioneros e instructores utilizan un lenguaje, una terminología que ni ellos mismos entienden, mucho menos el que los escucha.
Estamos para hablar claro, preciso y contundente, para que todo el mundo nos entienda. P. Cuando se trabaja con el tercer factor de la revolución de la conciencia, es decir, el sacrificio por la humanidad, y se entrega a la doctrina en forma distorsionada, ¿qué problemas le viene al elemento que así actúe? R. Hay un adagio que dice, el que más da, más recibe. En este caso es a la inversa. Entre más tenga, más se le quita. Cuando se dice se le quita, la madre y el padre se le retiran, queda el individuo como un borracho, sonámbulo, que no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Eso mismo les ocurre a aquellos individuos soñadores que sueñan que ya son jerarquías y se apartan para formar su movimiento aparte. P. ¿Cómo puede afectar la mitomanía a un instructor? R. La mitomanía no solo afecta a un instructor, sino a cualquiera que caiga en ella, pues ya se cree santo o superior a los demás y no hace esfuerzos por morir ni trabajar en los tres factores, pues cree que no lo necesita. P. ¿Qué nos dice de los grupos que están editando los libros del maestro Samael? R. Aquí en Colombia, Iris Impresores, que es la imprenta que ha estado editando los libros del maestro Samael, tiene una adulteración tan terrible en los libros que ya no se puede contar con eso. El Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica viene con prácticas de magia negra, sacadas de libros de magia negra, están en el libro de medicina, diz que aumentado por el maestro Samael. Esos son mentiras, esas prácticas son de pura magia negra. De modo que nosotros estamos luchando por sacar los libros en España, a través de ediciones CARF, y aquí. Por conducto mío, para evitar ese problema de los libros, porque de Iris Impresores no compro un libro. P. ¿Qué opina usted, maestro de los traidores del VM Samael que están sacando libros y degenerando el cuerpo de doctrina agnóstica? Inclusive, están dando unas prácticas raras. R. Todos aquellos traidores o adúlteros, no solamente se adultera con la carne, sino también con el cuerpo de doctrina o con la enseñanza, esos que están adulterando los libros del VM Samael Aunueor, metiendo prácticas de magia negra, son víctimas del abismo. El llanto y el crujir de dientes los espera. P. Uno de ellos se ha dado a la tarea de sacar ciertos libros donde dice que el ego animal tiene cuerpo y alma, ¿qué opina usted? R. Quien dice que el ego tiene cuerpo y alma podrá ser un exoterista o un charlatán callejero que no ha pasado las puertas del esoterismo, porque, ¿quién ha dicho que un humanoide intelectual, equivocadamente llamado hombre, tenga alma? Podrá tener una esencia. Sabemos muy bien que para fabricar alma tenemos que morir en sí mismos para ir aumentando el porcentaje de conciencia y convertirse en alma. P. Este señor antes mencionado está haciendo tanto daño con su pseudo-enseñanza que se ha dado a la tarea de escribir de que con el arcano no se destruye el ego. R. Dicho caballero en mención, que está asegurando que el ego tiene alma, y esta otra aseveración de que con el arcano no se mata al ego, da cabida a entender y está muy claro que el tipo es fornicario. Con esta práctica que da este caballero está invitando a la fornicación, no a la castidad. Cuídense de los lobos rapaces que tratan de devorar a los ingenuos, a aquellos buscadores de la luz. P. Hay un panfleto que ha sacado otro de estos traidores, que al final del mismo incluye un mensaje dirigido a las instituciones gnósticas, dice que es del VM Samael enviado a través de un elemento que dice que lo recibió directamente desde el Shambhala. ¿Cómo le parece esto? R. El panfleto en mención fue sacado por un loco que ha estado en las clínicas de reposo y se quiere hacer pasar por regente de un planeta. Deduzcan ustedes qué clase de soñador será este tipo. P. Maestro, ¿por qué el pueblo gnóstico quedó desorientado a raíz del proceso que le tocó vivir al maestro Samael? R. Bueno, en realidad quedaron desorientados porque no habían esoteristas. La mayoría son intelectuales y el intelecto bribón elabora conceptos equivocados. Estos señores eran seguidores de la parte tridimensional del maestro Samael, ni siquiera seguían al maestro, porque un seguidor del maestro trabaja y se convierte de hecho en un esoterista. Pero como la mayoría no se dedicaron a trabajar sobre sí mismos, o sea, en los tres factores, pues se desorientaron. ¿Por qué yo no me desconcerté? Porque he seguido mi comunicación con él, por eso es que he enfrentado mucho más fuerte mi trabajo y estoy luchando por la obra que dejó el VM Samael, para que la obra no se desintegre y presentarla ante las jerarquías superiores como obra verdadera. P. Se ha hablado mucho de que el maestro Samael tiene cuerpo físico, otras personas dicen que no, ¿nos podría aclarar esta cuestión? R. El problema radica en que los que no conocen la parte esotérica tienen argumentos contradictorios. He oído una cantidad de argumentos que carecen de toda lógica. Lo que no saben ellos es que cuando un maestro termina una etapa, por ejemplo, el maestro Samael, tiene derecho por ley, que no se le puede negar a nadie, a un descanso absoluto. Se aíslan, se quedan quietos hasta que cumplen un lapso de tiempo. No hay tiempo limitado para eso, allí reciben la orden de cuándo deben salir otra vez.
Cuando un maestro termina la obra, se aísla, se hace pasar por muerto o mete su cuerpo dentro de la cuarta vertical o desencarna si no necesita ese cuerpo, pero él se pierde de vista, entonces vienen los argumentos de una u otra manera. El maestro Samael tuvo que irse para bien de la misma hora. Todo avatara tiene que desaparecer para el bien de la misma hora. Si el maestro sigue ahí, no se desenmascara lo que tiene que desenmascararse. Maestro, se ha oído decir que al final de estos tiempos, el maestro Samael hablará por radio, televisión, que pararán los televisores y las radios y hablará él, ¿es cierto eso? Esto es pura mentira. Él andará por las calles, por donde sea. ¿Cómo especulan las gentes? También recuerdo cuando desencarnó, decían que tenía un gemelo en el Perú, etcétera, etcétera. El maestro Samael no se sabe si aparecerá o no. Él aparece, pero ya casi al final. Entonces eso que se murmura de que próximamente vendrá el maestro Samael. Él tiene su momia. Yo conozco muy bien la momia, la conozco bien, pero él por ahora no sale. El nacimiento. ¿Nos puede decir algo aparte de lo que el maestro Samael dice sobre cómo se debe hacer la práctica del arcano, algo que no esté escrito en los libros, algo que no sepamos? Ahí en Ciencia Gnóstica explico el proceso por el cual pasé. Estoy hablando de una experiencia mía. Creo que es la piedra de tropiezo más terrible para todos nosotros, ¿no? Entonces eso me tocó vivirlo. El único método fue valiéndome de la concentración y la imaginación. Si uno va a la práctica dejando la mente suelta, ahí viene el problema porque las caídas vienen por la mente. Cuando usted dice pedir al querubín, ¿qué diferencia hay con pedirle a la Madre Divina? Si unimos dos polos, nace una tercera fuerza. En esos momentos, de la unión del hombre y la mujer, nace esa tercera fuerza en esos instantes, que podríamos decir es la Madre Divina en acción, en potencia en esos momentos. Entonces se le llama querubín a la criatura que nace en esos momentos. Este tiene el poder de todo el cosmos y la naturaleza. Ahí está actuando todo el poder. En el trabajo del arcano, cuando se va a eliminar un ego, ¿es conveniente que la pareja esté eliminando el mismo ego? Mire, es importante que la pareja se ponga de acuerdo, pero que no haya egoísmo en ninguno de los dos. Por ejemplo, usted está trabajando sobre tal o cual ego que descubrió y lo tiene analizado profundamente, entonces le dice a su compañero, coopéreme a eliminar este defecto que ya lo tengo analizado. Entonces el compañero debe cooperar para que sea mucho más fácil y a la inversa también. Si su compañero tiene descubierto un ego y quiere eliminarlo, entonces usted le coopera a él. O sea que entre más acuerdo, mejor. Y cuando no hay acuerdo, entonces se tiene que trabajar para su mochila, un poco más demorado para su trabajo, pero toca, ¿no? Cuando uno tiene un defecto que lo tiene trabajando cierto tiempo en el arcano, ¿debe continuarse trabajando hasta que por sí mismo se dé cuenta que lo ha eliminado? ¿O cómo llega a saber uno que lo ha eliminado? Cuando se elimina un defecto viene una virtud. De modo, pues, que no hay necesidad de entenderlo intelectualmente, sino que los hechos de uno irán cambiando. Ahora, si se está un poco despierto, verá el proceso de la muerte del defecto en los mundos superiores. El maestro Samael habla que cuando se fabrica un cuerpo, es porque se sabe que se tiene y puede utilizarse, porque en los casos que se fabrican mecánicamente, la persona no se da cuenta, ni puede usarlo. Me parece que esa pregunta de fabricar cuerpos solares mecánicamente es un absurdo, pues con la mecánica no se logra nada. Otra cosa es trabajar inconscientemente en la transmutación de las energías sin haber despertado. Eso es muy diferente. De modo pues, que este tipo de mecánica que usted manifiesta no se le vuelva a ocurrir porque esto puede traer confusiones graves. ¿Es conveniente al principio de casarse unas personas, pasar inmediatamente a transmutar o es mejor estar durante un tiempo preparándose, pidiéndole a la Madre Divina le prepare los conductos, etc.? Bueno, hay un problema que debemos tener en cuenta. Cuando hay mucha alteración en la pareja, no deben practicar el arcano, se aplica la caricia o careza, que es transmutar las energías sin el peligro de una caída. Cuando vea la pareja que hay peligro de caída, mejor no unirse porque es provocar un problema. Cuando hay mucha alteración mejor no unirse. Es correcto, cuando se está practicando alquimia y el hombre pierde potencia, ¿volver a excitar el miembro? Ya cuando se perdió, debe retirarse. ¿Y si se pierde desde un principio? La sábila corrige eso, tanto en el hombre como en la mujer. ¿En qué forma se utiliza la sábila para el problema de la frialdad en la mujer? Se le quita la corteza, la parte de afuera. Queda el cristal, el cual se licúa y se toma todos los días un vaso en la mañana hasta que se normaliza. Las caricias, en el trabajo del maituna, requieren un estado interior adecuado y una autoobservación plena. Sí, claro.
Las caricias debe hacerlas uno muy consciente y gradualmente, no pasarse de los límites. Esto es muy importante para la pareja. P. ¿Qué consecuencias tienen las poluciones en el trabajo esotérico? R. En realidad sí tienen malas consecuencias. Vamos a suponer que los señores del karma no le cobren a uno nada porque anda dormido, pero para el trabajo aquí sí tiene consecuencias gravísimas. Un excedente es el que se transmuta para cristalizar los cuerpos internos, o sea, los cuerpos de fuego, y al no haber excedente, ¿qué va a transmutar uno? Si ese excedente se va en poluciones nocturnas, no hay excedente, entonces, ¿cómo va uno a fabricar los cuerpos internos? ¿Qué es lo que va a transmutar si no lo hay? Entonces sí perjudica. P. Maestro, ¿qué tiempo se debe esperar para volver a realizar las prácticas después de una caída? R-. En realidad, el que se cae, no digamos que se cae, digamos mejor se resbaló o rodó de donde estaba a otro sitio. Caer es una cosa que está alta, ¿no es cierto? Rodar es lo que está en suelo, en este caso rodó por una caída, rodó más. Se debe esperar únicamente 24 horas, porque cada 24 horas se puede realizar la práctica, porque cada 24 horas la energía está apta para la transmutación, está madura. Esos que demoran 3 o 4 días, eso es perder el tiempo. El que se cae y se queda caído, es un tonto, el que cayó, levántese y camine, ¿entendió? B. En un matrimonio en que la mujer ha sido operada y la hayan extirpado los ovarios, ¿puede el marido practicar con ella? R. El marido puede practicar. Ella no puede progresar íntimamente por el fuego, lo que puede hacer es dedicarse a morir psicológicamente. Dedicar su resto de tiempo a la muerte de Lío porque ya la transmutación no puede ser. P. ¿Y en el caso de las mujeres que tienen malas las trompas de falopio u otro órgano? R. Entonces sí. Cuando no ha habido operación dentro de la misma práctica, se le pide al querubín para que repare las deficiencias que haya y pueda lograr su curación, mientras que no haya habido operación. La energía es la única medicina que sirve para curar todo tipo de enfermedades. Una vez curados, pueden trabajar normalmente en la alquimia. P. Suponiendo que hay un caballero que entra a fase C, pero su esposa no conoce la enseñanza gnóstica, en este caso se le entrega el arcano AZF a él, entonces ¿qué sucede con su esposa? R. Él está en el deber de explicarle a su esposa, de lo contrario se cometería un delito al no comunicarle a la esposa lo que está realizando. P. ¿Y si la esposa o esposo no quiere saber nada de la gnosis? R. Bueno, eso sí ya es delicado, le toca entonces trabajar con ella o él sin que hayan conflictos, con mucha diplomacia en el trabajo, no darle a entender al cónyuge que se está transmutando la energía, con mucha diplomacia. Pero para eso hay necesidad de explicarle muy detalladamente al esposo o esposa para que se entere bien, porque muchas veces no se le explica bien y hay un malentendido. De modo, pues, que se le debe explicar muy bien al cónyuge para que pueda entender. En caso de que se niegue entonces el esposo o esposa tiene que trabajar muy silenciosamente en su transmutación. P. Suponiendo que un caballero que asiste a la fase B y va a entrar en la fase C y hace más de un año está separado de su esposa, ¿este señor puede unirse ya a otra mujer para trabajar en los 3 factores? R. En esos casos lo que se debe hacer es un último esfuerzo y explicarle a la esposa, demostrarle a ella que ha habido cambios en él. Antes de unirse a otra debe primero hacer un último esfuerzo porque esa es un alma que se va a perder. P. ¿Y si ella no quiere saber nada? R. Entonces debe esperar un año sin haber tenido contacto sexual antes de unirse a otra. Antes no. Después de ese año ya él queda en libertad. P. Si se muere el cónyuge, ¿también debemos esperar un año? R. Como mínimo un año. Llevar los requisitos con la ley, que no tenga la ley nada contra uno. Mejor es guardar el requisito de un año mínimo. P. Hay personas que quieren divorciarse de sus parejas porque no les aceptan la gnosis. R. Eso no está correcto, porque nadie puede obligar a nadie. Eso sería contradictorio porque no se respeta el libre albedrío. El que está en la gnosis debe seguir su trabajo, su transmutación, muy diplomáticamente, sin separarse del otro. Cualquiera de los dos que no quiera la gnosis, que siga al otro, sin escandalizar en el hogar. Allí entra el superesfuerzo. Mientras haya más superesfuerzos, mayores ganancias habrá. P. ¿El divorcio tiene cabida en el gnóstico? R. Del divorcio podríamos decir por infidelidad de uno al otro, abandono del hogar. P. Cuando es la mujer la que está en la enseñanza, pero su esposo no y él fornica con otras, ¿ella entonces debe unirse con él? R. Su deber es unirse a él. Ella debe transmutar sus energías y que se olvide de que él se vuelve pedazos y que se quema. Aunque él esté adulterando, ella debe apegarse a su madre divina. Ella la protege. P. ¿Y si la mujer teme quedar embarazada? R. Es la madre divina quien dirige la reproducción humana. Si acude a orar, ella la protege.
P. El aborto provocado, kármicamente es muy grave. R. Es un crimen que lo paga muy duro tanto ella como él. P. ¿Puede bañarse la mujer con el menstruo? R. No. Hasta que pase el totalmente menstruo, ya que de lo contrario traería enfermedades posteriores. Eso es lógico. Mientras esté menstruando no debe bañarse ningún día. P. Si la mujer está en el periodo menstrual normal, sin dolor, ¿es conveniente hacer la gimnasia que el maestro Samael pone en el libro Transformación Radical? R. No. Es mejor quedarse tranquila. P. ¿Por cuánto tiempo debe la mujer amamantar a su hijo? R. No más de 6 meses. Ya después no se le pasan anticuerpos a la criatura y la leche no es efectiva. P. Cuando uno es soltero y no consigue esposa para trabajar en el arcano, ¿qué puede hacer para acelerar este proceso? R. Fíjese que el mal lo llevamos dentro de nosotros. Si uno empieza a morir, de hecho le sale compañera rápidamente porque es un imán de atracción. Si uno no muere más bien rechaza, nadie lo quiere ver. Ahí está el problema. El problema está dentro de nosotros mismos, no fuera. P. Hay personas que son solteras y creo que han leído en Medicina Oculta lo que el maestro habla de la orden de los Epoptae, y dichas personas dicen que están practicando la magia sexual en los mundos internos y hablan con mucha seguridad, como si en verdad lo hubieran experimentado. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? R. Estos elementos, siendo solteros, y dicen estar practicando magia sexual en los mundos superiores, son simplemente fornicarios, que como no se pueden descargar físicamente, lo hacen en los mundos internos, con cualquier maga negra. Aclaro. Esto que dice el maestro V.M. Samael Aumeor es para hombres que han trabajado en este mundo tridimensional, que han despertado conciencia, y que se pueden dar ese lujo de trabajar en los mundos o dimensiones superiores a plena conciencia. Esto no es como lo creen los charlatanes, físicamente, para poder engañar a los demás. P. ¿Existe algún modo de saber si el compañero o compañera es la adecuada, la que le corresponda a cada uno de nosotros? R. Sobre eso ha habido cantidad de cosas. En realidad, a mí me gusta ser muy claro. Eso de, etcétera, son leyes mecánicas. Que esta mujer me corresponde a mí por signo, son leyes mecánicas de la naturaleza. El gnóstico o la gnóstica están superando leyes mecánicas. Con tal que la mujer y uno aceptemos el trabajo, los 3 factores, todo lo demás depende del trabajo. Se ha hablado mucho de las almas gemelas, que por cierto son muy internas. Vamos a suponer que sean externas y que uno se encuentra con su alma gemela, hablando de la parte tridimensional como lo cree la gente. ¿Quiénes se van a casar? Son 2 legiones, ¿no es cierto? Entonces entre 2 legiones, ¿cómo va a haber comprensión, amor, paz? No puede haberlo, ¿no es cierto? Son legiones. P. ¿Pero se necesita sentir algo por ese hombre o por esa mujer para casarse? R. Aclaro. Las almas gemelas son el alma divina y el alma humana, ¿no? Y lo de acá podríamos llamarlo una afinidad. Pero cualquier hombre y cualquier mujer que se ponen a trabajar llegan a la comprensión, al amor y llegan a la paz, de acuerdo al trabajo. Por eso todo depende de uno. Los signos zodiacales son leyes mecánicas y las leyes mecánicas tenemos que superarlas con el trabajo. Entonces van quedando absorbidas. La quiromancia es una ciencia, mas no admite la revolución de la conciencia, falla, no es exacta. Todo el biorritmo es también una ley mecánica, falla. El tarot, falla. B. La doctrina. P. Un médico que está dentro de la gnosis, que trabaje en el departamento de planificación familiar recomendando anticonceptivos, aparatos que le introducen a la mujer, etc. Ese médico, que podría buscar otra rama dentro de su profesión, ¿está ganándose un karma serio? R. Eso es gravísimo porque está pecando a conciencia, haciendo el mal a conciencia. Yo diría que un médico en esas condiciones no es gnóstico, son elementos que están metidos ahí, pero no es un gnóstico. Un gnóstico verdadero no hace eso. P. Maestro, ¿queda comprometido un abogado ante la ley objetiva cuando se dedica a divorciar parejas? R. Está violando las leyes. Queda comprometido ante la ley divina porque se está metiendo en algo intocable como lo es el matrimonio, que es algo muy delicado. Se está metiendo en determinaciones que debe tomar solamente la pareja, sin intervención de nadie. P. ¿Por qué se dice que un anasmusen es peligrosísimo? R. El anasmusen es peligroso porque las energías las utiliza el ego para darse sus banquetes, haciendo fechorías. Esas fuerzas mal canalizadas, o sea, dirigidas por el ego, causan desastres donde llegue o donde quiera que se encuentre. P. ¿Los bodhisattvas no están sujetos al ciclo de 108 existencias? R. Todo el mundo. En el momento que tenga cuerpo físico, se somete a las leyes. Ya el que se libera, si tiene cuerpo, no está sujeto a eso, pero mientras no se ha liberado está sujeto, son unas leyes estrictas. P. La ley de la catancia está regida por Anubis y los 42 jueces de la ley, ¿o no?
Los jueces de la ley lo rigen todo lo que está de acuerdo en los diferentes planos o mundos de conciencia. La diferencia es que se aplica la ley de la catancia más fuerte, más dura. No es lo mismo castigar a un principiante o neófito que a una persona que ya tiene conciencia. El castigo es más riguroso. ¿Esta ley de la catancia agarra al bodhisattva y al maestro? Se entiende que el castigo o ley de catancia abarca todo, no hay excepciones. Hay gentes que piensan que los maestros ponen de su capital para ayudar a otros. No, eso no se lo permiten a uno, ni a la mamá, ni al papá, ni al amigo, ni a nadie. Maestro, las personas que cometen delitos y no se arrepienten de nada, por ejemplo, un asesino que justifica sus hechos con una palabra, ya sea esta libertad o patria, cualquier circunstancia y no siente nada, ¿eso qué significa? ¿Que ya van derecho a la involución? Ya está la conciencia demasiado dormida. No hay conciencia ninguna, es decir, no hay nada en la persona y es claro que van a involución. Ahora bien, voy a explicarles que para que haya ascenso y descenso se necesitan dos fuerzas. Esas dos fuerzas provienen desde lo más alto a lo más bajo. Son fundamentales estas dos fuerzas. Positivo y negativo, blanco y negro, ángel y demonio, bonito y feo. En fin, todo por el libre albedrío que existe entre las jerarquías, el libre albedrío, el respeto. Nosotros no nos respetamos, pero en las jerarquías es intocable el libre albedrío. Entonces las dos fuerzas se forman desde el momento en que el absoluto vomitó, como ya les dije antes, la creación. Las mónadas salieron desde el absoluto, de ahí comenzó el libre albedrío, por eso es que hay mónadas que no les interesa la maestría. Se puede apreciar en los asesinos o en diferentes personas, etc., que a través de sus ciclos de vida nunca les ha llamado lo espiritual. ¿Por qué? Porque a la mónada no le interesa la maestría. Todo viene de arriba hacia abajo. Cuando una persona desencarna y por sus buenas obras las jerarquías decretan vacaciones, toda la esencia libre se va de vacaciones hacia las dimensiones superiores o solamente el porcentaje que tenía desembotellado. La esencia se va de vacaciones a su mundo causal. La parte que está libre. Lo demás queda embotellado en el ego en la quinta dimensión. Maestro, existe un tipo de emoción que sentimos cuando nos montamos en carritos chocones, en ferias, en la montaña rusa, etc. ¿Qué es ese tipo de emoción? Es inferior, ¿sabe por qué? Porque si usted se observa ve que está gastando una gran cantidad de energía. Cuando en un país se da una epidemia, ¿se pueden hacer cadenas para pedir por ellos? Las epidemias y todo eso vienen por karma. Aquí cada uno pagamos por el mal que hemos hecho. Puede pedir y no cometer falta, pero de nada le va a servir, pues las epidemias llegan porque llegan. Maestro, sabemos que existen muchos accidentes. Hay personas que salen ebrias, borrachas por completo, tienen 20 años bebiendo, salen en un carro, coche, conduciendo y nunca les pasa nada, como hay otras que van conduciendo normales, sobrios, y tienen un accidente, mueren o quedan inválidos. ¿Todos los accidentes están regidos por la ley? Bueno, hay accidentes que no tienen nada a ver con la ley. Un abuso de uno puede provocarle la muerte o quedar inválido. En ese caso, la ley no tiene que ver. La ley utiliza ciertos momentos para, por medio de un accidente, exponer la vida a 2 o 3 señores. Cuando vamos por la calle y encontramos una moneda o una maleta o cualquier cosa y la cogemos, ¿es delito del cogerlo? Uno no debe coger lo que no debe, eso no es de uno, no lo debe coger. Ni dinero, ni nada. Uno tiene que contar con lo de uno nada más. Lo que le ha costado, nada más. ¿Así esté pasando usted hambre? Como sea. Yo me he visto sin 5 centavos en el bolsillo, sin almorzar, sin con qué pagar el transporte y ver a un tipo caérsele un rollo de billetes y llamar al tipo. Vea señor, ¿qué es lo que se cayó ahí? Otra vez he visto el dinero ahí, ahí se queda, ¿por qué? Conforme es abajo es arriba. Cuando uno va a pasar iniciaciones, por 1 centavo pueden cortarle el ascenso a uno, puede perder 1 grado. Perder 1 grado por 1 centavo y, ¿por qué? Esto ya es una disciplina estricta. Recuerdo que me tiraron una prueba sobre la honradez, ya entrando en los misterios mayores, para probar mi honradez. Y yo que decía que era muy honrado, allá era un ladrón. Me cogí una pluma de 1 peso y por esa pluma me llamaron la atención y me aplazaron el proceso hasta que corregí aquí el defecto y para corregir el defecto me tiraron que sé cuántas pruebas físicamente. ¿Los accidentes de aviones sí son de la ley casi todos? No, también hay accidentes. ¿Así se maten 100? Sí, también hay accidentes. No le podemos acomodar todo eso a la ley. Hay accidentes. Eso que dice mucho la gente por ahí, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.
No, sí hay muchas cosas que suceden sin tener nada que ver la ley, sino por abuso de uno nada más, por abuso. Circula una guía sobre la simbología de los sueños y se dice que proviene de usted. ¿Qué hay de cierto en eso? Con toda claridad, les informo que esa guía es completamente falsa, no es de mi persona, la estoy viendo y es completamente absurda. En el libro de las 3 montañas del V.M. Samael, aparecen las iniciaciones venustas, víboras de luz, incluidas en la primera montaña y dice el maestro. Son las octavas superiores de las iniciaciones de fuego, y cuando el maestro Samael habla de la segunda montaña dice. Todo aquel que ingrese en la segunda montaña no recibe más grados ni iniciaciones. Antes de la resurrección auténtica, cada una de las 8 iniciaciones deben ser calificadas. Esto se procesa en 8 años, durante los cuales tenemos que experimentar el libro del patriarca Job en su crudo realismo, capítulo 29, página 210. Le rogamos, maestro, nos aclare esto, ya que usted dice en la página 77 de Ciencia Gnóstica que las auténticas iniciaciones venustas se reciben en la segunda montana. Es muy claro que las auténticas iniciaciones venustas se reciben en la segunda montaña, pues en la primera se pasa uno a medio sancochar y en la segunda viene la calificación, y para poder calificar debe pasar inevitablemente el iniciado por la muerte. Si no hay muerte, no hay nacimiento, no hay calificación, purificación. Maestro, en la antigüedad no aparece registrada tanta superpoblación y la mayoría de la gente se pregunta. ¿Por qué hoy en día hay tanta superpoblación? ¿A qué se debe esto? Al final de cada era se da la última oportunidad a bestias, hombres y dioses. Después de esta oportunidad habrá que rendir cuentas de acuerdo a nuestra obra. Séptimo, el maestro. De esto hace ya bastantes años. Exactamente cuando el V.M. Samael Aumeor estaba concluyendo sus misterios mayores. En las últimas cuartillas de esta obra el maestro escribía. Desgraciadamente contamos con los dedos los que están preparados para la gnosis, solo 2 personas hemos conocido preparados para esto, un indio y una mujer analfabetos. Aquel era Joaco, el indio de la Sierra de Santa Marta en Colombia. Joaquín Amortegui Balbuena era su nombre. Pasaron los años y nuestro avatar develó la enseñanza a la humanidad de Acuario, y el movimiento gnóstico creció rápidamente en toda América. Poco antes de finalizar su gran obra, el mismo maestro Samael miró hacia atrás y pudo comprobar que entre su ejército nadie era capaz de seguirle. Tan solo a lo lejos, escalando una de las 3 montanas, vio a alguien que venía tras sus pasos, vio nuevamente al indio Joaco, vio a un águila rebelde. El V.M. Rábolu. Joaquín Amortegui Balbuena era el nombre de su bodhisattva. Ese indio de la Sierra de Santa Marta recibió las enseñanzas igual que los demás. Yo despegué de la manada, aclara el propio V.M. Rábolu en esta obra, por mi inquietud y porque no quería comerle cuentos ni al maestro ni a nadie, o sea, yo fui un rebelde. Joaquín Amortegui Balbuena fue un seguidor del maestro Samael que desde el primer momento entró a practicar, entró a prepararse esotéricamente, trabajó con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Tenía siempre presente aquello que había dicho el maestro, que el intelectual, por falta de un punto o de una coma, pierde el sentido de la oración, que el intuitivo sabe leer donde el maestro no escribe y escuchar donde el maestro no habla. De esta manera, fue el único capaz de sembrar aquel puñado de semillas que le diera el maestro Samael antes de abandonar su cuerpo físico. De esta manera el venerable maestro Rábolu es el único capaz de recoger sus frutos, porque he seguido mi comunicación con él, por eso es que he enfrentado mucho más fuerte mi trabajo y estoy luchando por la obra que dejó el V.M. Samael, para que la obra no se desintegre y presentarla ante las jerarquías superiores como obra verdadera. Y su misión es esta, la de orientar al discípulo, para que, a su vez, el discípulo pueda presentar su obra verdadera particular. Ninguno de nosotros por el mero hecho de seguir sus orientaciones, por la simple circunstancia de pertenecer a las instituciones gnósticas existentes en el mundo, tenemos asegurada una plaza para el éxodo. Eso únicamente se logra trabajando aquí y ahora, muriendo, naciendo y sacrificándonos por la humanidad, siguiendo el ejemplo del V.M. Rábolu. A las personas se les conoce por sus hechos. Lo importante es comprender que la gnosis no nos necesita a nosotros. Tan solo el verdadero rebelde sabe que la gnosis le es necesaria. Tan solo el verdadero rebelde sabe que su vida está al servicio de la gnosis, y no al revés. Esta es la orientación que un día recibiera aquel campesino de tez morena a quien nuestro maestro Samael llamaba Joaco.